El asociar las lecturas a reglas graduadas tiene sus complicaciones. Voy a partir la clase, la estoy grabando para posteriormente subirla y compartir para que tus compañeros la puedan revisar. Y voy a partir con un concepto de interpretación. Tú puedes ver ahí en la pantalla una regla que va del 0 al 26, y yo te podría decir, tal como lo indica en un extremo, que está graduada en centímetros. Para 1 centímetro, 2, 3, y así sucesivamente. Y yo puedo tener perfectamente esa regla en centímetros. Y que seguramente es muy parecida a las reglas que alguna vez, quizás, cuando estabas en la enseñanza básica, por ahí por tercero o cuarto, el profesor de ciencias técnicas o de técnico manual o de expresiones artísticas, pidió que te compraran reglas y escuadras, y te compraron una regla que tenía de plástico, que tenía su graduación en centímetros, tal como la que estás viendo ahí. Y entre cada centímetro, si tú te fijas, hay una cantidad de divisiones. Esas divisiones van a constituir lo que en metrología nosotros hemos denominado desde la clase pasada, o yo lo indiqué en la clase pasada, ahora lo vamos a reforzar, constituyen la escala secundaria. Entonces, este instrumento está claro cuál es su escala principal. La definición de escala principal es aquel valor numérico que puede ser leído de manera directa desde la escala, desde la regla graduada. Como tú puedes ver, ahí tú tienes, esa es tu regla graduada, ¿ya? Y esos números, el 0, el 1, el 2, tú los puedes leer de manera directa. Tú puedes leer el 20, tú puedes leer el 15, no hay problema, tú los puedes leer. Y esa es la escala principal. Ese es el concepto de escala principal, ¿ya? O sea, la escala principal es aquella que se lee directamente del instrumento. Escala principal es aquella lectura que se realiza de manera directa desde la regla. Y las divisiones que están entre las lecturas de la escala principal, ¿ya? Porque si tú te fijas, aquí hay divisiones. Esas divisiones que están ahí, ¿ya?, son las divisiones entre las lecturas de la escala principal, se denominan escala secundaria. Escala secundaria. ¿Y qué sería esto? ¿Ya? Esas divisiones que están entre las lecturas, que para efecto de esta regla son en cantidad de 10, vamos a cambiar el color para que lo veas. Esas divisiones se llama escala secundaria. Y no tiene más ciencia. El reglaje no tiene más ciencia que lo que te estoy indicando. Lo mismo podemos decir para el siguiente instrumento, que va a ser la misma regla, pero solo que ahora está graduada en pulgadas. Entonces, lo mismo. Todos los valores que tú puedes leer de manera directa están ahí. El 1, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8. Yo me di cuenta que había un error en esta escala. Dice
doble 8. Esa regla, si esa regla existe en el mercado, es una regla que tiene mucho valor porque esos errores son carísimos. ¿Ya? Dice 8 y 8, y ese obviamente es un 9. Esa es la escala principal. Esa es la escala principal. ¿Ya? Escala principal en pulgadas. Se pueden leer de manera directa. Entonces, en esta regla, en pulgada, esa es la escala principal, por el 0, el 1, el 2. Y obviamente, tal como habíamos indicado en el espacio, en la regla anterior, esa es la escala secundaria. Las divisiones entre lecturas de la escala principal. No sé si la alcanzas a ver con nitidez, que me gustaría sí, que si las ves con nitidez me dijeras cuántas divisiones ves. Por ejemplo, entre el 1 y el 2, ¿cuántas divisiones lees? ¿Cuántas divisiones cuentas? Hay 10 divisiones, no, 9 divisiones. Haciendo, claro, entre el 1 y el 2 hay 9 divisiones. 10 espacios. 10 espacios, ¿cierto? Porque aquí los vamos a ir contando de uno en uno, o sea, 1, 2, 3, 4, 5 divisiones. Ahí está el quinto palote, ¿cierto? 5 divisiones. 6, 7, 8, 9, 10. Hay 1, 2, 3, 4, 5 espacios. 1, 2, 3, 4, 5 espacios. Entre el 1 y el 2 hay 10 divisiones. Entre el 3 y el 4, 10 divisiones. Entre el 7 y el 8, 10 divisiones. Y ese medio obviamente está marcando la mitad de las divisiones. Si hay 10, esa es la quinta. 1, 2, 3, 4, 5. Es la quinta. Entonces, estas divisiones son la escala secundaria. Ahora, ¿cuál es la gracia? La gracia de la escala secundaria tiene relación con las divisiones entre lecturas de la escala principal. Es decir, la escala secundaria, las divisiones, dividen a la escala principal. Entre el 1 y el 2 hay 1 pulgada. Entre el 0 y el 1 hay 1 pulgada. Todo eso es 1 pulgada. Entre el 1 y el 2 hay 1 pulgada. Entre el 2 y el 3 hay 1 pulgada. Ahora, ¿cuántas divisiones hay en 1 pulgada? Bien. ¿Cuánto vale una sola división? 1/10. ¿Te fijas? Entonces, ese concepto es el principio básico de la metrología. Este es el principio básico de la metrología. ¿Ya? Entre ese valor, voy a dar un contorno de forma más nítido, ¿ya? Ahí lo voy a colocar en negrito, color negro. ¿Ya? Ese valor, ¿ya? Ahí va a quedar justo encima del 2, ¿ya? Ahí, justo encima del 2. Se me corre, vos se ve medio ahí. Me cuesta que estas líneas me queden así, sin... Ahí está, perfecto. Ahora, la voy a repetir, copiar, pegar, y la voy a poner al ladito ahí en ese intervalo. Entonces, ahora vamos a decir lo siguiente. Esta flechita va a ir hasta ahí. También le vamos a dar un contorno
Y también la vamos a colocar en negrita. Copiar, pegar. Oh, que me cuesta que me quede. Ya, eso de ahí, ese espacio que está ahí. ¿Qué me está jugando? Está jugando conmigo esta línea. Quiero que quede perfectamente horizontal y no me queda perfectamente horizontal. Mira qué pesado. Y ahí se me desequilibra, mira. Qué pesado. Mira que me gusta la casi perfección. Me aburro. Apriete el botón Shift, profe. ¿Shift? Manténgalo apretado cuando acomode la línea. Shift. ¿Cuál es el shift? El de la flechita para arriba, el que hace la tecla mayúscula mientras lo mantiene apretado. Con ese le debería quedar horizontal. Mientras mientras tiene pinchada la punta de la flecha. Claro, ahí. Ahí aprieta el Shift. ¿Sí? Y debería dejárselo horizontal. Déjame la horizontal, maldita. Oye, qué pesado. Ya, profe, ahí nomás, así está bonito. Ya usted la endereza. Vamos a hacer lo siguiente. Aquí vamos a hacer la explicación. Eso es la unidad básica de la escala principal. Es la unidad básica de la escala principal y equivale a los puntos 1 dividido por 10 de pulgada. Ese espacio equivale a 1/10 de pulgada. Si va sumando usted 2 décimos, 3 décimos, 4 décimos, 5 décimos, 1/2. 6 décimos, 7 décimos, 8 décimos, 9 décimos, 10 décimos. Cumple la unidad. 2 más 1, 3. O sea, esos son los elementos que usted tiene que aprender a discernir. No todos los instrumentos indican de manera tan simple como lo que estamos viendo nosotros la unidad, pero todos los instrumentos van a tener escala principal y cualquiera que sea, cualquiera, no necesariamente para medir longitudes, puede ser para medir pesos o masas, presiones, temperaturas, corriente eléctrica, el instrumento que sea, siempre va a tener, si es análogo, una escala graduada de esta forma. Siempre. Entonces, aquí tomo una pulgada y si usted se da cuenta, esta pulgada está dividida en 16 partes. Si usted las cuenta, 1, 2, 3, se fija, va siguiendo ahí la cuenta,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ahora, ¿por qué esta que es 2,16 queda un octavo? Porque 2,16 es un octavo, o sea, la simplificación de la fracción 2,16 es un octavo. Aquí sería 4,16, un cuarto. ¿Te fijas? Entonces, ese 3 octavos, un medio, son obviamente la simplificación que hace la fracción, el concepto de la fracción numérica. ¿Ya? Pero si usted se fija, aquí tengo en azulito, se lo voy a remarcar ahí, ¿ya? Voy a tener en azulito, ¿ya? Con la flechita del azulito, ¿ya? Una pulgada, que es esta pulgada, ¿ya? Una pulgada, está dividida en 16 partes. Por lo tanto, esto se va a leer un 16avo de pulgada. Si tomo el segundo espacio, ese segundo espacio, le pongo el colorcito amarillo a ese segundo espacio, para que usted lo identifique, va a equivaler a 2,16avos de pulgada, o lo que equivale a un octavo, 2 por 1, 2, 2 por 8, 16. La simplificación. ¿Se fija? Ahora, si yo me voy al final, ¿se fija? Aquí, sería 16, 16avo. Y 16, 16avo es 1. Ahora, si yo tomo el 4,16, este que está aquí, 4,16, este 4,16, ¿se fija? Equivale a un cuarto de pulgada. Entonces, yo tengo, ¿cómo se llama? La posibilidad de dividir la unidad, tomé la pulgada porque es la unidad más difícil de dividir, en este caso la dividí en 16 divisiones. Hay instrumentos que la dividen en 40 divisiones y hay instrumentos que la dividen en 64 divisiones. Es decir, mientras más divisiones, más preciso es el instrumento. Entonces, hay que aprender a leer las escalas principales. Fija, entre el 0 y el 1 está la escala principal. Fija, entre este 0 y el 1 está lo que denominamos escala principal. Son lecturas de la escala principal. Esta sería la escala secundaria, porque son las divisiones entre dos lecturas de la escala principal. Fija. Esto que está aquí entre esa medida y esa medida, o sea, todo eso que está ahí, es lo que denominamos nosotros, ¿ya?, la escala secundaria. Todas esas divisiones son escalas secundarias. Escala secundaria.
Y esta obviamente es la escala primaria. Entonces, uno toma la unidad y la divide en la cantidad de divisiones que tiene la escala secundaria. De la misma forma, ahí la tenemos, es el mismo instrumento, esa es nuestra escala secundaria, y de la misma forma, el 0 y el 1 conforman nuestra escala principal. ¿Por qué se llama escala principal? Porque tú la puedes leer de manera directa de la regla, no tienes que interpretarla. Estas tú las tienes que contar tú. No siempre están así, aquí están rayaditas, está graduado, pero no siempre están graduados. A veces ni siquiera hasta el medio está el instrumento con las puras divisiones. Uno tiene que contar las divisiones. Si nosotros le agregamos a esta escala secundaria, le agregamos un nonio, lo que está aquí, ¿ya? Esa escala principal del nonio. ¿Por qué escala principal del nonio? Si este es el nonio, si ese es el nonio, le vamos a dar un contorno de forma más gruesecito para que lo veas bien, ¿ya? Y le vamos a dar el color negro, ya. Ese es el nonio, esa es la regla del nonio, ya. Ese es el nonio. Y ahí están las divisiones del nonio. La lectura directa de la escala del nonio es la escala principal del nonio, y por lo tanto, esta que está aquí va a ser, ¿cómo se llamaría esa escala en el nonio? La escala secundaria del nonio. Perfecto. Esa sería la escala secundaria del nonio. Esa sería la escala secundaria del nonio. Esto de ahí sería la escala secundaria. Y la escala principal está acá. Ahora, la gracia que tiene esto es que nosotros, cuando hacemos las lecturas del nonio, le vamos a llamar lecturas de la escala del nonio. LEN, lecturas de la escala del nonio, tomando la L de lectura, la E la voy a poner en mayúscula aquí para que la veas mejor, del nonio. Entonces, la L, ¿te fijas? La L, la E de la escala y la N del nonio. Esa va a ser la LEN. Ahora, este nonio tiene 12 divisiones, fíjate, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 divisiones. Esas 12 divisiones representan a la escala secundaria del nonio. Ahora, fíjate lo siguiente, ¿por qué es tan importante esto? Porque la unidad, acuérdate, la unidad de la escala secundaria de la escala principal, es decir, un 16avo, se va a dividir por el número de divisiones que tiene la escala secundaria del nonio. Y se obtiene la denominada precisión del instrumento. Y eso es lo que tenemos determinado aquí. La precisión del instrumento. Esta precisión del instrumento, la gracia que tiene, es que dice que la precisión del instrumento es igual a la precisión de la escala secundaria dividida por el número de divisiones del nonio, dividida por el número de divisiones del nonio. O sea, un 16, en rojo, ¿sí? Violento, un 16, que es este,
S un 16. Es ese. Ahí está, un 16. Dividido por 12. ¿Cuál es 12? Las 12 divisiones del nonio. Ya, eso también se refleja de la siguiente manera. Yo podría ponerlo acá, paréntesis cuadrado, paréntesis cuadrado. Vamos a agrandar un poquito esto aquí, el paréntesis. Paréntesis cuadrado. N', igual que en gestión de calidad, cuando hablábamos de las muestras, 12 divisiones. Ese punto lo pongo yo porque así no se me... ¿Cómo se llama? Se agranda la N que en minúsculas queda mayúscula y esto es... 12 divisiones. Ahí está, el N'. 12. Ahí está. Es dividido por el número de divisiones. 12. Es igual a 1, 16 por 12. Y es igual a 1 dividido por 192 pulgadas. O sea, ¿cuál es la precisión del instrumento? Un 192avo de pulgada. Así de simple. O sea, ¿qué me permite a mí la escala secundaria y qué me permite a mí las divisiones del nonio conocer la precisión del instrumento? Hora, minuto, segundo. Hora, minuto, segundo. O sea, todos los termómetros tienen lo mismo. 1 grado Celsius, 2 grados Celsius, y entre medio están las divisiones. Entonces, todos los instrumentos van a tener esto. Todos. En un ejercicio de aplicación, estos números, ¿qué representan? ¿Qué escala representan esos números? La escala principal. Escala principal. Esas divisiones, ¿qué representan? ¿Qué escala? ¿Cómo se llaman las escalas que dividen a la escala principal? ¿Cómo se llama? Escala secundaria. ¿No me escucha? Sí, te escuché, escala secundaria, perfecto. Calculemos la precisión de la escala secundaria. La precisión de la escala secundaria es igual a la variación de lectura de la escala principal, divisiones de la diferencia entre lecturas de la escala principal dividido por el número de divisiones entre ellas. Si tomamos estas lecturas, 17, 18, 19, 20, la diferencia entre 20 y 17, ¿cuánto es? 20 menos 17. Dividido por... ¿Cuántas divisiones hay entre el 20 y el 17? ¿Cuántas cuentas? 6. 20 menos 17, 3. Dividido por 6, 1 medio. Y ahí está.
18 y 19 están divididas en 2. Un medio, un medio. Ahí está, un medio. ¿De qué? De centímetro. ¿Ya? Hay que respetar siempre, ¿ya? Eso es sine qua non, ¿ya? Siempre tiene que respetar la leyenda de la lectura, siempre, ¿ya? En este caso, está hablando de centímetros. ¿Ya? A decir, con tono. Y ya se lo voy a poner color. Centímetros. Siempre, ¿ya? Siempre usted tiene que tomar la nomenclatura que indica la regla y respetar el resultado de acuerdo a lo que le indica la regla. Dice centímetro, entonces la precisión de la escala secundaria es centímetro. ¿Ya? Un ejercicio simple de aplicación. Pero si le agregamos nonio a este asunto, ahora le agregamos un nonio. Le agregamos un nonio. ¿Cuál es la precisión del instrumento? Usted ya conoce esa regla, es la que está acá arriba, es la misma. Es la misma, un medio. Yo le agregué un nonio ahora. Y me dice que la precisión del instrumento, quieren saber la precisión del instrumento. Ninguno de los viejos del taller al cual usted llegó a hacer su trabajo tiene ni idea de calcular precisiones. Entonces usted le dice, pero si es simple, pues tiene la escala principal, la escala secundaria y el nonio. El nonio está dividido en ¿cuántas partes? 6. 6. Entonces usted conoce la precisión de la escala, que es un medio, lo va a dividir además por 6. Por tanto, ¿cuál es la precisión? Un doceavo. Claro, exactamente. Y usted se lo explica a la gente con pera y manzanita. El 2 que está ahí va a multiplicar al 6 porque es una fracción. Y esto es 1 dividido por 12. O sea, es un doceavo de ¿qué? De centímetro. Un doceavo de centímetro. O sea, yo tomé esta unidad, que era medio, y lo dividí en 6 partes. Eso significa esto, ¿ya? Se lo voy a explicar ahora con pera y manzanita, ¿ya? No porque no lo haya entendido, sino yo creo que ya lo entendió, pero para efecto de como usted va a estudiar después. Tómala. El 17, voy a tomar este porque el que está más acá nomás, no tiene ninguna preferencia esotérica ni nada por el estilo, simplemente porque está ahí y quiero hacer lo siguiente, ya lo tomo de nuevo, lo copio, lo pego. ¿Dónde me dejaste la raya, maldito? Quizás dónde me está copiando la... En alguna parte están apareciendo esas rayas. Me dice la hora que tengo que darte un recreo, así que vamos a hacer esto y te voy a dar un recreo, ¿ya? Bueno. Contorno de forma. Color negro, ya, entonces, no te vayas. Lo mismo que hicimos anteriormente. Y también con negro, ¿no? No sé. ¿Sí?
eso que está ahí, va a ser igual a lo siguiente. Y con esto usted, que es una persona, mira, llegó el David Ursol, ¿ya? Entonces, esa es el equivalente a la unidad de la escala secundaria, ¿cierto? Y que para estos efectos vale 1/2 de centímetro, ¿cierto? Ya. A su vez, esa unidad de la escala secundaria va a ser dividida en 6 partes. Ese es el efecto que tiene el nonio, o sea, esto que está acá, ¿te fijas? Divide esto. Esa es la gran gracia que tiene el jugar con los nonios. ¿Ya? Jugar con los nonios tiene la gran gracia, ¿ya? Voy a usar esa figura aquí, porque esa división que está ahí, ¿ya? Medio centímetro está dividido en 6 partes. Las divisiones del nonio. Entonces, eso significa que si esto lo divido en 6 partes, esas 6 partes están acá arriba. Entonces, ese medio, que es 1/12 de centímetro, cada división del nonio equivale a 1/12 de centímetro. Es decir, cada división del nonio equivale a 1/12 de centímetro. Entonces, esa es la gracia que tiene trabajar con nonios, que esta precisión está dada por esto, fija. O sea, 1/2 dividido 6 veces. Esa es la gracia. Por lo tanto, cuando yo estoy jugando acá con esta división, esa por ahí, y esa por acá, eso significa que eso vale 1/12 de centímetro. Aquí, entre medio de estos dos, hay 1 dividido por 12. En negrita, rojita, 1/12. Entonces, ya podemos determinar la precisión del instrumento, porque esto es la precisión del instrumento. La división más pequeña de un instrumento es la precisión de un instrumento. Hay instrumentos que dividen el nonio, suponte, este es un nonio.
pero hay instrumentos que tienen un subnonio, o sea, dividen el nonio. Fíjate que este 1/12 es el nonio que está dividido en 6, el subnonio estuviese dividido en 4. Esto sería 1/12 dividido por 4, o sea, se podría decir que es capaz de medir a 1/48 de pulgada. No puede ser. Eso es 0.001 de pulgada, o sea, es preciso a la milésima. O sea, bien, bueno. Aquí hay un ejercicio. Lo vamos a hacer juntos. Entre dos lecturas de escala principal, ¿A qué hora vamos a tomar el break, profe? tomemos el rey ahora y después hacemos el ejercicio. Buena idea. Bien, excelente. Voy a dejar de compartir un ratito, voy a poner en pausa. Ya, don Esteban, sigamos. Continuamos, profe. Ya, entonces, veamos, desarrollemos este ejercicio. Dice, entre dos lecturas de la escala principal, a ver, agarremos dos lecturas. Entre el 5 y el 6. Aquí, entre esas dos lecturas, entre el 5 y el 6. Nos dicen que se cuentan 10 divisiones. ¿Cuál sería la lectura? ¿Cuánto medirá la división básica de la lectura de la escala secundaria de este instrumento? Un décimo de pulgada. Un décimo de pulgada, usted lo ha dicho. 1 por 10 de pulgada. Perfecto. ¿Cuál sería la precisión de la escala secundaria entonces? Seis menos 5, ¿cierto? Dividido por el número de divisiones entre ellas 10. 1 dividido por 10 de pulgada. Perfecto. Vamos a eliminar eso. Simple, ¿eh? Ya. Lo desafío que me diga cuánto mide ese cilindro. ¿Cuánto mide ese cilindro? Trabajo, así que tenía que aprenderlo. ¿Me escucháis? 11 centímetros. Te dice que mide 11 centímetros. ¿Ya? Yo le podría decir que tiene la razón, digamos. Pero estos serían 11 centímetros aproximadamente. No hay seguridad de eso. No hay seguridad. Es lo que nuestro ojo ve y nuestra simetría indica, o sea, eso podría estar más allá, más acá. O sea, aquí hay una posibilidad cierta de error de lectura, ¿se fija? Pero claro, si yo lo pongo ahí, dice 11, pero aquí hay una posibilidad de error de lectura. Entonces, ese concepto, si yo tomo la misma reglita y la paro y pongo acá la base del nivel 0, ¿ya? Esa es la línea base. Entonces, si tomo esa línea base, esa línea base que está ahí, me doy cuenta que la regla no parte en 0, deja un espacio que ese que está ahí. Y ese espacio que está ahí, algo me dirá cuánto mide, ni idea. Entonces, si está tocando la base, la línea 0,
eso puede ser cualquier medida, o sea, si modifico esto hacia arriba, hacia abajo, o sea, hay una incertidumbre en la medición, ¿ya? Y esa incertidumbre la puede estar dando no tan solo la medida por la posición, sino que cómo estoy midiendo. Entonces, esa incertidumbre se llama error de medición. Y ese error de medición se puede calcular. ¿Ya? Lo vamos a hacer ahora. Bueno, aquí hay un ejemplo para usar todo lo que hemos visto. El 8 y el 9, que son parte de la escala fija, es la escala principal de la regla. Todas las divisiones que hay entre ellas son la escala secundaria. Entonces, aquí vamos a identificar un elemento del cual no hemos hablado claramente, sí lo dije en la clase anterior, pero solamente lo mencioné, un video también lo menciona, y que es el denominado cursor de medida. En este caso, el 0 está en la escala principal del nonio, aquí dice nonio, es el cursor de medida. Es el cursor de medida. El 0 del nonio es el llamado cursor de medida. Entonces, eso nos está indicando que si el instrumento está abriendo hacia la derecha, el 0 viene desde el 0, pasó por el 1, el 2, el 3, el 4 y llegó hasta el 8. O sea, esta lectura de la escala principal, igual a 8, ¿te fijas? Es una realidad. Esto es una realidad que me lo indica directamente el instrumento. El instrumento me está indicando claramente que esta lectura ya se realiza porque el 0 está pasado hacia la derecha. Pero entre el 0 del cursor y el 8 hay una cantidad de divisiones que si yo las cuento me darían 4. O sea, entre la lectura de la escala principal 8 y el 0 del cursor hay 4 divisiones. Esa es la primera identificación que tenemos que hacer. Y luego tenemos que buscar en el nonio, una división del nonio que mejor coincida con una división de la escala secundaria. En este caso yo ya la tengo aquí como un 8, en rojo la parte inferior que es la división del nonio, y en azul la parte superior que es la división de la escala secundaria. Ahí está la coincidencia. Entonces la estoy indicando aquí con esta flechita, estoy indicando que eso que está ahí es la mejor coincidencia. La flecha indica la coincidencia entre una división de la escala secundaria y una de las divisiones del nonio. Cuento cuántas divisiones hay entre la coincidencia y el 0 del cursor. Y las cuento. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. El número de divisiones entre el cursor y la coincidencia es de '¿cuántas dijimos? 17. 17, perfecto. 17 divisiones. Ahora, ¿por qué es tan importante establecer esto? Porque si yo quiero ahora saber cuánto es la lectura, yo tendría que decir, la lectura L es igual a la lectura de la escala principal, más la lectura de la escala secundaria, más la lectura de la escala del nonio. Y eso sería igual a lectura de la escala principal, más lectura de escala secundaria, más la lectura de escala del nonio. Y eso sería igual a 8. Lectura de la escala principal, 8. Lectura de la escala secundaria, 1, 2, 3, 4 divisiones. 4 divisiones multiplicado por
¿Cuál es la precisión de la escala secundaria? Más. ¿Cuántas divisiones hay entre el 0 y la coincidencia? 17. 17 divisiones multiplicado por la precisión del instrumento. Por tanto, hay dos cosas que necesito determinar. ¿Cuál es la precisión de la escala secundaria y cuál es la precisión del instrumento? La precisión de la escala secundaria, ¿cuánto sería? De 1/10 de unidad de medida. Entre el 8 y el 9 hay 10 divisiones, ¿verdad? Correcto. Entonces, yo podría decir que la PES, la precisión de la escala secundaria, es igual a 1 dividido por 10, ¿verdad?, de unidades. Porque no sé si son centímetros, pulgadas, Unidad un décimo de unidad. Exacto. Esa sería la PES del instrumento. ¿Y cuál sería la precisión del instrumento? Eso multiplicado por la división de los nonios, que si no me equivoco son 40. Claro, es como Entonces, la precisión, lo que vamos a hacer en el que viene. la precisión del instrumento sería igual a la PES dividido por el número de divisiones del nonio. Entonces, la P del instrumento sería igual a 1/10, lo tenemos listo eso, dividido por, contémoslo, 40 si no me equivoco. 30, 32, 34, 36, 38. Aquí hay 38 divisiones. Sí. Entonces, sería 1/10 dividido por 38. Entonces, ¿cuánto es la precisión del instrumento? Un 380. Exactamente. La precisión del instrumento sería igual a 1 dividido por 380 avos de unidad. Entonces, 8 más 4 por 1 dividido por 10 más 17 por 1 dividido por 380. ¿Y a cuánto es igual eso? Ya son más fácil, calculador en mano. La calculadora. Dile, profe, que no tengo calculadora cerca. Sí, tranquilo, aquí yo lo hago. 17 dividido por 380 sería 8 más 0,0447368842 y 4 décimos 0,4. Entonces, esto sería igual a 8,4443736842 de unidades. Pero como no puede tener ese grado de precisión del instrumento, sino que la menor medida, y la menor medida son 3 decimales, entonces 8,4447, entonces
vendría por regla de aproximación 8,445. Esa sí es la lectura correcta. O sea, ¿cuánto está midiendo entre el 8 y el 9? Ahí donde está el taquito azul, 8,445. Ahora, si aplicamos a lo mismo, eso mismo que estamos viendo acá, a este ejercicio, pero ahora con un instrumento, si yo agrando acá la foto, se da cuenta que va a ser más perceptible la lectura, fíjese. El cero del cursor en pulgadas está ahí arriba, donde está lo verde, donde está el nonio en pulgada. Y la precisión del instrumento es igual a la PES dividido por el número de divisiones del nonio. El nonio ya sabemos que son 8, porque ahí lo indica, 8. Y la precisión de la escala secundaria, ahí está la pulgada, y está dividida en 16 partes. Entonces, la diferencia entre la lectura de la escala principal dividido por el número de divisiones entre ellas me va a dar 1 menos 0 dividido por 16. Un 16avo de pulgada. Entonces, la PES es un 16avo dividido por 8, un 128, que está marcado ahí. Fíjese, en la parte superior dice un 128. Bueno, no está tan claro, está medio borroso, pero usted me tiene que creer. Pero se percibe. Entonces, la lectura de la escala principal más la lectura de la escala principal, 0, 1, 2, 3, 4, más la lectura de la escala secundaria, entre el 0 y el 1, cada uno vale un 16avo, más la lectura de la escala del nonio, y ahí en la lectura de la escala del nonio, en la línea roja, yo le estoy fijando la mejor coincidencia. Entonces sería 1 pulgada más 4 divisiones. ¿Cuáles son esas 4 divisiones? Entre el 1 de la pulgada y el 0 del cursor. Si usted las cuenta, hay 1, 2, 3, 4. 4 divisiones. Ahí están, 4 divisiones por un 16avo. Cada división vale un 16. Luego 6, 4, 4 por un 16. Más, si la mejor coincidencia está en el 5, la quinta división del nonio, podría ser también el 4. Pero tienes que decidirte, o por el 4 o por el 5. Yo puse 5. Por un 128, porque cada división del nonio vale un 128. Entonces, si yo saco todo eso, me va a quedar 1,289625 de pulgada, como es preciso a la milésima, en pulgada, 1,289. Lo mismo, pero en milímetros. Lo mismo, pero en milímetros. 10, 20, 30. Lectura de la escala principal, 30. Lectura de la escala secundaria, entre el 30 y el 0 del cursor en milímetros, hay 2 divisiones, 1 y 2, multiplicado por la precisión de la escala secundaria. Como está en milímetros, aquí hay 10 milímetros, entonces esto es un décimo de milímetro. Más, la coincidencia la fijó acá, en el 7. ¿Cuántas divisiones hay entre el 0 y el 7? Si va de 2 en 2, 2 por 7, 14. Por la precisión del instrumento. Y la precisión del instrumento nosotros sabemos que es la precisión de la escala secundaria, un décimo, dividido por las divisiones del nonio, 20. Un décimo dividido por 20, disculpa, estaba ladrando el perro, no sabía qué. Aquí me falta un...
porque es 1/10 dividido por 20. Aquí hay 20 divisiones. 10 por 2, 20. Y 20 por 10 son 200. Este es 200. 30, entonces, más 2 por 1/10, ¿cierto? 2 divisiones, perdón. Este es 1/10. Sí, pues ahí sí. Este es 0,1. Entonces, esto me queda 0,2 y 14/200 son, ahora no tiro, 14 dividido por 200. 0,07. 0,07. 0,07. Por tanto, esto es 30,27. 30,27 milímetros. Y 30,27 milímetros dividido por 25,4 me da 1,19173228,3 de pulgada. 1, si lo tuviera que aproximar, sería 1,192 inch. Y el error sería entonces 1,192 y nosotros leímos 1,289, 1,289 dividido por 1,289 multiplicado por 100. 1,192 menos 1,289 .289 dividido por 1,289 y multiplicado por 100, un 7,5%. No, aquí hay algo que está mal. Hay algo que está mal. Esto, no, ¿viste? Me equivoqué y no me aclaraste, no me dijiste nada. Eso está malo. Eso está malo, chiquillo. Mira, la regla inferior está en milímetros. Estos son 10 milímetros. 10 menos 0,10 dividido por 10, 1. ¿Cuánto vale la precisión de la escala secundaria? 1. Más 14 divisiones multiplicado por 1 dividido en 20. Un 20avo, eso estaba correcto. Estos dos, mira, me hiciste cambiar todo, está todo correcto. 14 20avo. Bueno, yo también me equivoqué en la apreciación, así que 32,7. 32,7. Y hay 32,7 dividido por 25,4, 1,287.
1,28,7 de pulgada. 1,28,9 1,287 menos 1,289 y ahí sí. 1,287 menos 1,289 0,002. dividido por 1,289 por 100 me da 0,155. 0,155% de error. Ya, bueno. Ahora, ¿por qué se saca el error así? Porque el error es absoluto. ¿Ya? O sea, aquí esto siempre va a dar ni positivo ni negativo. Este valor siempre va a ser en valor absoluto. Como cuando sacábamos los errores ya, ese valor es absoluto. Ese valor es absoluto. Ese es el mismo instrumento. ¿Ya? Estoy mostrando sí. Cuando uno busca la coincidencia, tiene que ver dónde las líneas son. Ahí podría estar la coincidencia, ahí podría estar la coincidencia, ¿se fija? Pero obviamente esta foto es bastante menos precisa, digamos, que esta que está aquí. ¿Cuánto me dirías tú ahí? Dame ese resultado. En pulgadas por arriba y en milímetros por abajo. Y el error. ¿Cuánto te daría eso? En pulgadas por arriba y luego en milímetros por abajo. ¿Cuánto te daría eso? A ver. Enseguida lo hacemos juntos y Sí, ahora sí. hazlo en una hojita para que lo comparemos. Ya. No tengo.
buscar un vaso de agua. Espera un rato. Oye, que hace calor acá en Santiago. Me imagino, profe. Está haciendo, pero cualquier calor. Bien, ¿cuánto te dio en pulgadas? La lectura de la escala principal, ¿cuál sería? 0. 0. Perfecto. Más. Lectura de la escala secundaria. ¿Cuántas divisiones contaste? 6 por 1/16. O un poco más atrás, o un poco más atrás. 6 contaste tú. Se torca en los 6. Por, ¿cuánto es la precisión de la escala secundaria? 1/16. 1 dividido por 16. Más. Según tú, ¿cuál sería la mejor coincidencia del nonio? 3. 3. Por, ¿cuál es la precisión del nonio? 1/128. 128. Igual, entonces, ¿cuánto te dio eso? No lo calculé, profe. Ya, veámoslo. 6 dividido por 16. 6 dividido por 16 da 0,375. 0 más 0,375. Lo voy a colocar por parte para que después tú lo revises. Y 3 dividido por 128 da 0,023475. Por lo tanto, esto es igual a, vamos a estirar este un poquito más acá, para anotar ahí, sería más 0,375 más 0,3984375. Se fue abajo. ¿Ya? Y eso sería, en definitiva, igual a, hasta la milésima, 0,398. Perfecto. Pulgadas. Ya. Veamos cuánto lees en milímetros. ¿Cuánto leíste en milímetros? Lectura de la escala principal en milímetros. 0. 0. Más. Número de divisiones del nonio entre
el 0 y el 0 del cursor. ¿Cuántas divisiones leíste? 8. 8. Por la precisión de la escala secundaria, 1. perfecto. Más. ¿Cuál es la mejor coincidencia? Bueno, te la está dando. Te dice que es 7. O sea, la, no sé. la séptima división, sí. 2, 4, 6, 7. Te la está dando, digamos. Ya. Por Un la 20. precisión. Un 20. 1 dividido por 20. Y esto es igual a 0 más 8 más 7 veinteavos, 7 dividido por 20, 0,35. Por lo tanto, esto es igual a 8,35. 8,35 milímetros. 8,35 milímetros. 8,35 milímetros dividido por 25,4, 0,328. 0,328. Esto sería equivalente a 0,328 de pulgada. Y dice 0,398. Veamos, ¿cuál es el error? 0,398, 0,398 menos 0,328, 0,328 dividido por 0,398. Y todo eso, vamos a poner un paréntesis aquí, todo eso multiplicado por 100. ¿Ya? Por lo tanto, el error es igual a 0,398 menos 0,328 dividido por 0,398 multiplicado por 100, un 17,6%. 17,6%, o sea, aproximadamente un 18%. Y eso sí que es mucho error. Así que te equivocaste o en leer en milímetros o te equivocaste en leer en pulgadas. Porque eso es mucho error. 5% de la menor medida, imagínate. Yo tenía un 18%. Mucho. Entonces, yo diría que el error está acá. El 0 te lo compro, pero las divisiones son 1, 2, 3, 4, 5. ¿Por qué pusiste 6? Si ahí está el 0 del cursor, y ahí está el 0 de la escala principal, pues entre el 0 de la escala principal y el 0 del cursor hay 5 divisiones. 5, ¿eh? Pongámosle 5. Y acá yo compro contigo. Tú dijiste que la mejor coincidencia era el 3, esa, ¿cierto? Dijiste 1, 2, 3. Y según yo, o sea, por lo menos yo, veo que la mejor coincidencia es esta, la 2. Creo que la mejor coincidencia es la 2. Entonces, voy a colocar 2. A ver, puedo estar súper equivocado, ¿eh? Sí. Ya tenemos tu error. Se ve mucho mejor la 3, pues, profe. Esa, pero la coincidencia. Claro, la 2, la otra es el 0. No, está bien, profe. Veamos si es cierto, si yo no tengo por qué tener la razón. ¿Ya? Entonces sería 0 más
5,16, 5 dividido por 16, 0,325, 325 más 2 dividido por 128, 0,0625. Eso es lo que leería yo. Sumémoslo. A ver, más 0,3125, 0,32, 8, 125. 0,328 de pulgada. Esa habría sido mi lectura. Y tú le diste 0,328 en milímetros. Entonces, si tengo 0,328 menos 0,328 dividido por 0,328, 0. ¿Ya? Entonces, el error del profe es igual a 0% y tu error es de un 18%. Entonces, tú habrías reprobado el laboratorio. Por tu error. Porque sobrepasas el promedio. Entonces, moraleja. Yo sé que esta es una foto. Y el error que obtuvimos fue porque leímos mal, ¿no? Pero si uno es preciso con la medida, y lo único que te hice ver acá fue que eran 5, tú dijiste 6, acá tú marcaste la 3 y era la 2. Esas pequeñas diferencias hacen que haya error, ¿te fijas? Y cuando tú lo haces exacto, no existe el error. ¿Ya? El error es 0. Y eso es lo que andamos buscando en metrología, que el error sea 0. ¿Pero te diste cuenta cuál fue tu error o no? Sí, profe. Ya, y no te lo recalco por ser pesado, sino que simplemente porque aquí quedó demostrado que leer no es fácil. Leer no es fácil. Ya uno se equivoca. Eso se llama error humano. ¿Ya? Aquí hay otro ejercicio. Fíjate, mira. En el nonio en milímetro, la coincidencia en el 6 es prácticamente absoluta, ¿cierto? Fíjate. Ahí la coincidencia es absoluta. ¿Ya? Pero es como se está mirando, porque yo también podría decir que aquí hay una buena coincidencia. O aquí. Pero bueno, ya, me voy a quedar con esa mejor coincidencia. Pero fíjate en lo siguiente. Claro, pero fíjate acá arriba, mira, en pulgada. ¿Cuál sería la mejor coincidencia? La mejor coincidencia aquí es la del 4. Si tú tienes que sacar el error en pulgadas, ¿cuánto lee en pulgadas? ¿Cuál es la lectura que habría en pulgada aquí? ¿Y cuál es la lectura que habría en milímetros? Mira, hazlo. Ahora que ya hiciste uno en que te equivocaste en la apreciación, trata de no equivocarte en esta y léelo en pulgada. Y luego léelo en milímetros. Aquí te está dando, la pulgada está en 16 y esto es un 128. Aquí te está diciendo que la precisión del nonio en milímetros es un 20avo, te lo están dando. ¿Ya? Ahora, fíjate que aquí esto está en centímetros. Este es 1 centímetro, 2 centímetros, está midiendo en centímetros. ¿Ya? ¿Ya? ¿Cuánto te da la lectura? A ver, hazlo tú ahora. Trata de no tener error. O de que tu error sea el más bajo posible. Y parece que esas son las últimas láminas. Sí, porque te voy a mostrar ese reloj. Y eso. Y ahí se acaba la clase de hoy día.
Bueno, vamos por las pulgadas, ¿eh? Vamos por las pulgadas. Lectura de la escala principal, más lectura de la escala secundaria, más lectura de la escala del nonio. ¿Cuánto sería la lectura de la escala principal? En pulgada. Tengo 0, el 1, el 2, el 1, ¿verdad? 1. Ya, 1. Más. Entre el 1 y el 0, cursor del nonio, ¿cuántas divisiones cuentas tú? 4. 4, perfecto. Por 1 en 16, ¿cierto? Más. La mejor coincidencia dijimos que era el 4. 4. Verificar que están con 1 en 120. Entonces, eso nos va a dar que va a ser igual a, y sumamos. Y suma. 1 más 4 dividido por 16 más 4 dividido por 128. 1,28125. 1,28125 de pulgada. Vamos a respetar 3 decimales, 1,281 de pulgada. Milímetros ahora. Vamos a los milímetros. Milímetros. Lectura de la escala principal. Lectura de la escala principal, más lectura de la escala secundaria, más lectura de la escala del nonio. Serían 30. 3 centímetros. Son centímetros. No 30, son 3 centímetros. Si fueran 30, diría 30. Pero no dice 30, dice 3, son centímetros. Más. ¿Cuántas divisiones lees entre el 3 y el 0 cursor del nonio en milímetros? 2. 2. Multiplicado por la precisión del instrumento. 1 dividido por 10, un décimo de centímetro. Un décimo de centímetro. Más. ¿Cuál es la mejor coincidencia? Dijimos que estaba en el 6 y va de 4 en 4. 4, 8, 12, ¿cierto? Sí. 12 divisiones por... 1 partido 20. O no presentó los informes de Pero esos son milímetros. Es un veinteavo de milímetro. No, sí. Ya, entonces tenemos que calcular lo de milímetro, 1 partido 200. Claro, porque si yo lo quiero sacar bien, no me están mostrando todo el nonio. Yo debo suponer que llega a 10, que son 20 divisiones, entonces un décimo dividido por 20, un 200avo. Entonces sería 1 partido por 200, porque está en centímetros. Entonces sería 3 más 2 décimos, 0,2, más 12 dividido por 200. 12 dividido por 200, 0,06. 0,06. Vamos a tirar para que se vaya para el lado. Ahí. Y esto es igual 3,26 de centímetro. Y 3,26 de centímetro dividido por 2,54, 1 equivale a 1,128,3 de pulgada.
1,281, 1,283. Nada, nada, nada. ¿Cuál es el error? ¿Viste que aprendiste a leer rapidito? Error igual 1, ese que está ahí, 281 menos 1,283 dividido por 1,281. ¿Ya? Voy a ponerle entre paréntesis. Multiplicado por 100 igual, error igual a, veamos cuánto nos da esto. 1,281 menos 1,283 dividido 1,281 por 100, 0,156%, y eso es un excelente error. Eso sí, eso sí. ¿Puede haber error? Sí, pero ese es un error aceptable. 0,15%, nada. ¿Te das cuenta la importancia que tienen las coincidencias? Siempre los instrumentos son más precisos en pulgadas, siempre. Bueno, en este aparato que tenemos aquí, que también es un pie de metro, pero está leyendo con una precisión en un reloj de esfera. Está en centímetros. Del 0 al 1, ese es un centímetro que está dividido en 10 partes. Entonces, si este es un centímetro, este es un décimo de centímetro o un milímetro. Como está la esfera en milímetro, es bueno trabajar en milímetro. Entonces, aquí yo tendría, la esfera está en 100 partes, fíjate, ahí hay 10, 20, 90, 100 partes, es un centésimo. Cada una de estas divisiones es un centésimo. O sea, el milímetro está dividido por 100 partes, un centésimo de milímetro, y dice 0,01 milímetro, un centésimo de milímetro. O sea, si yo tuviera que leer ahí, eso es el borde del instrumento. ¿Ya? Ahí hay que leer con el borde del instrumento, por eso que tengo ese ahí, es el borde del instrumento. Si yo lo saco, a lo mejor tú lo ves mejor. ¿Ya? Ahí está la flechita, con eso se lee, porque no hay con qué leer. No existe el cero del nonio. Aquí está el nonio, pero es un reloj de carátula. O sea, aquí no hay cero de cursor. Aquí lo que mide es el instrumento mismo, el borde del instrumento. Entonces yo tengo 10, 15, 16, 17, 18, 19. 19,75. 19,75. Casi 20. Aquí está el nonio. Este es el nonio. Está dividiendo cada una de estas partes en un centésimo, pero no alcanza el 1, ¿se fija? Entonces 0,97, un centésimo, 0,01. Y finalmente, ¿cuánto mide esa tuerca? ¿Cuánto mide esa tuerca? Un quinto de pulgada. ¿Cuánto mide esa tuerca? 1, 2, 3, Un quinto 4, de pulgada o 0,8. 5 dividido por 16 me da 0,3125 de pulgada. No me da un quinto de pulgada. A mí me da la lectura de la escala principal.
lectura de la escala principal más la lectura de la escala secundaria más la lectura de la escala secundaria más la lectura de la escala del número. 0 más 5 divisiones por 1 por 1 dividido por 16 más 0 por 1 dividido por 128. Y eso es igual a, según yo, 5/16, 0,3125, 0,3125 de pulgada. 0,3125 de pulgada. Sí, profe. Y acá abajo, en milímetros, lectura de la escala principal más lectura de la escala secundaria más lectura de la escala del nonio. Y esto es igual a 0 más 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 divisiones por 10 dividido por 10, 1. Más 0 por 1/20. 8 milímetros. 8 milímetros. Y 8 milímetros por 25.4. No. 8 dividido por 25.4. La equivalencia es igual a 0,315 de pulgada. Y va a dar un poco más de error. Pero eso es lo que estoy leyendo. Bien. Eso era eso. Y acá dijimos que era S. Y esa es la mejor coincidencia. Y ese palito es el borde del instrumento. Y ahí estamos con muchachos. Así es como se leen las escalas, fija, y se usa un pie de metro. Obviamente en el laboratorio hacer estas medidas y medir con instrumentos y medir piezas es insuperable. No tiene precio hacer eso. Pero esta situación pandémica nos limita y nos restó la posibilidad. Voy a guardar esto antes de que se me borre, guardar como laboratorio virtual. Ya. Guardar. Y ahí lo guardé. Después lo borro y pierdo toda la clase. ¿Ya? Voy a pausar la grabación.